Bien, vamos a continuar con la siguiente clase. Corresponde a la implementación que tenemos que realizar de la clase número entero, el cual hemos trabajado, ¿no es cierto?, en esta parte inicial. Aquí está la definición de la clase número entero. Aquí está el desarrollo de las operaciones, ¿no? Hemos hecho 3 operaciones hasta el factorial de un número. Por lo tanto, todo esto se debe implementar en una herramienta de trabajo, en este caso el Visual Basic. Por lo tanto, lo que voy a hacer es entrar al lenguaje de programación, ¿no? Y por favor, ya lo cargué por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden ver en la pantalla que existe acá el inicio de lo que es la clase form, es la clase ventana, ¿no es cierto? Este es su ventana. Cuando cargamos en la aplicación o el lenguaje, siempre se nos presenta esta pantalla, la ventana, y su código que está, entre comillas, en blanco, ¿no es cierto? Y en introducción a la programación hacíamos las operaciones directamente en este ambiente, o sea, en este escenario, o sea, dentro de la misma clase form. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es la clase número entero. Por lo tanto, esta es el código y esta es su interfaz, esta es su ventana de lo que representamos nosotros la comunicación de la interfaz, ¿no? Entonces, para ir ya a la clase número entero, o si queremos implementar lo que decía, por ejemplo, esto de acá, ¿no? Esto de acá, todo esto, especialmente nos guiamos en este esquema, entonces ya me voy a lo que es en el lenguaje, ¿no es cierto?, a crear o adicionar una clase. Decimos proyecto, ¿no?, agregar una clase. Y aquí se nos presenta, ¿no es cierto?, la clase, el nombre de la clase, ¿no? El nombre de la clase, por favor, aquí en la ventanita esta donde nos pide el nombre, tiene que estar el nombre como está identificado, NEnt. Ese es el nombre de la clase, ¿no? Tenemos que ser consecuentes con nuestra teoría. Agregamos y ustedes pueden ver que ya tenemos aquí la clase, dice public class NEnt y end class, ¿no? Entonces se abre como un paquete vacío, pero obviamente que tenemos que trabajarlo ahorita en la implementación. Por otro lado, sigue estando, ¿no es cierto?, si vamos a esta pestaña, sigue estando la clase de la ventana y obviamente su ventana, el cual tiene asociado este código. Entonces tenemos que seguir trabajando en la clase número entero, que es esto, ¿no es cierto? Vamos a recordar, tiene como propiedades, ¿no?, tiene como propiedad solamente un número entero. Por favor, el identificador ya está, ¿no?, con el nombre. Ahora vamos a hacer esto, ¿no?, la propiedad. Entonces, para la propiedad hemos dicho, las propiedades son privadas, ¿no? Entonces, ¿y cómo se define aquí la propiedad privada? Se dice private, ¿no es cierto?, parece la palabra, ¿ok? Y le damos, ¿no es cierto?, lo que es n, ¿no es cierto?, y decimos de qué tipo es, as, ¿no es cierto?, as integer, ¿no? Así es. ¿Listo? No. Entonces, ahora lo que viene a continuación, otra vez recordando un poco lo que hemos hecho en teoría, ¿no?, en teórico práctico, pues ahora tengo que desarrollar todas las operaciones, con excepción de una operación que no se ha nombrado, que la voy a nombrar en este momento, ¿no es cierto?, y vamos realizando public sub, ¿no es cierto?, NEnt, no tiene ningún parámetro. Voy a actualizar el idioma, por favor. Ahora sí. Entonces decimos, no tenemos ningún parámetro. ¿Qué estoy haciendo? Es una operación de tipo procedimiento. Por favor, este dice sub es procedimiento, ¿ya?, y se llama el NEnt, es el mismo nombre de la clase, que podemos ver acá. Este es una operación muy particular, se llama constructor. Lo que hace este es que inicialicemos n con algún valor inicial, de preferencia nulo, vacío, por ejemplo, así.
Entonces, cada vez que queramos comenzar a trabajar con un objeto, ese objeto va a tener un n y va a iniciar siempre en 0, ¿no? Eso es, por favor, es una regla de tener un constructor para definir los valores iniciales de la propiedad. Vamos con el siguiente. Ahora voy a implementar, ¿no es cierto? Voy a implementar lo que es la operación de cargar, ¿no es cierto? Descargar y el factorial, ¿no es cierto? Nos hemos quedado en los pasos, por ejemplo, en el factorial paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, ahora todas las operaciones tengo que implementarlas, pero terminando en sus fases. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Hemos hecho el paso 1, análisis, diseño del modular, diseño del algoritmo. Ahora lo que toca es la implementación, el diseño de la interfase, enlace y ejecución, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en la implementación. Continuamos. Por lo tanto, decimos, ¿no es cierto? Por favor, public, todo proceso siempre va a ser público. Decimos sub, cargar, ¿no? Y tenemos aquí un dato de tipo entero, o sea, es un parámetro. Esto que acabo de hacer es el encabezado, ¿no es cierto? El encabezado y el final que representa el código del módulo, ¿no? El módulo es un procedimiento, por eso dice sub. Siempre todo proceso va a ser público, decíamos público, procedimiento, su nombre y el parámetro. Por favor, este encabezado, más que todo este encabezado, representa la implementación de esta caja negra que tenemos acá, o el diseño modular, ¿no? Public, sub, por esto de acá, o sea, cargar, y tiene como parámetro un dato, ¿no? Entonces, esa es la implementación que acabamos de hacer del encabezado. Y ahí viene la lógica. La lógica internamente nos dice que n toma el valor del dato que viene, que no hay lógica y ya está. Entonces, todo esto de acá es la implementación de la operación cargar. El encabezado es la caja negra con el final, ¿no? Y la lógica está ahí adentro, ¿no es cierto? Ese es el diseño del algoritmo. Lo mismo hacemos nos apuramos un poquito, public, function, ahora es una función, el siguiente, descargar, ¿no? Y no hay ningún parámetro, as integer, devuelve un entero, ¿no? ¿Qué hacemos en descargar? Por favor, estoy en la segunda operación, otra vez, para entenderlo mejor. Estoy haciendo la operación de descargar de acá, ¿no? Entonces, acabo de hacer ese encabezado, function, por esta f de acá, ¿no? Descargar y la salida es un entero, ¿no? Entonces, como devuelve un valor, la función tiene que hacer. Y la lógica es simplemente esto. Entonces, vamos otra vez, continuando, ¿no? Y decimos retornar, en realidad, return aquí en inglés, n. No tiene lógica, es así, ¿no? Ahí está la lógica. Vamos con el factorial, la siguiente operación. Public, otra vez, es una función, ¿no? Y se llama fact. Entre paréntesis no tiene ningún parámetro y el resultado es un real. Ese real en este lenguaje de programación se la dice o se la maneja con el identificador doble, ¿no? Entonces tenemos algunas variables auxiliares, por favor, i, ¿no es cierto?, es de tipo entero. Y f, tenemos f, otra variable que es de tipo real. Por lo tanto, ¿no es cierto?, siempre al principio, antes de la lógica, debemos declarar las variables auxiliares, que son las variables que se utilizan que no están como parámetros acá, ¿no? ¿Okay? Bueno, no hay ningún parámetro. Entonces, estas variables que se utilizan son auxiliares. Por lo tanto, la lógica implementando dice si, en este caso es if, n mayor que 0, ¿no es cierto? Si es verdad, entonces dice f es igual a 1. Y viene un for, y que es igual de 1, digo de n hasta lo que es 1, ¿no es cierto? Aquí tenemos que comenzar bien. Y vamos en proceso regresivo, step menos 1, así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese i? Lo que vamos a hacer es el proceso acumulador, ¿no es cierto? En f por i, muy bien.
ya tenemos el resultado después del ciclo, ¿no? Por lo tanto, decimos caso contrario, else, ¿no? Así es. F es igual a 1. O sea, caso contrario quiere decir si n no es mayor que 0, suponemos que es 0, por lo tanto, f es igual a 1. Después del alcance del if, ya está el resultado por cualquier camino. Por este lado, si n fuera 5, está 120. Y por este otro lado, si n fuera 0, el factorial es 1. Por lo tanto, por cualquiera de los caminos, el resultado está en f. Terminamos esta operación haciendo la directiva retornar, ¿no es cierto? Ok. Retornar f. ¿Listo? ¿No? Como es una función, ¿no es cierto? La función esta, como es una función, siempre debe terminar devolviendo el valor, porque una función devuelve un valor. El descargar también simplemente devuelve el valor, ¿no? En esta operación anterior, y aquí el factorial sí hay un proceso y devuelve el valor. Muy bien. Hecho esto, entonces, ¿no es cierto? Hecho la implementación, ahora nos podemos ir a lo que es el siguiente punto, ¿no es cierto? O el siguiente paso. ¿Okay? Aquí, lo primero que hacemos en la interfase es declarar una variable, por ejemplo, podemos decir n1 de tipo asNent. Esto que acabo de hacer, n1, no es de un tipo de dato conocido, sino es de nent. ¿Qué es nent? Nent es una clase definida. Aquí está, ¿no? Y tiene todo esto. Por lo tanto, ¿no es cierto? Al hacer nosotros n1, esta variable, este es un objeto de esta clase número entero. Ese n1 como comentario es un objeto. ¿De acuerdo? N1 es un objeto. ¿Okay? En otras palabras, N1, ¿no es cierto? Es una variable cualquiera. ¿Okay? Pero al declararse de una clase, entonces es un objeto de una clase, ¿no? En este caso, de la clase número entero. Entonces, y seguimos, lo primero que hay que hacer, por si acaso, es que este N1, ¿no es cierto? Es sinónimo de que N1 tiene N, o sea, ese N1 tiene esta N y tiene todas estas operaciones para llamar, ¿no? Vamos a ver. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Debemos inicializar este N1, este objeto, es una regla. La forma de inicializar es yendo a la ventana, ¿no es cierto? Acá es como la ventana fuera un botón y le doy doble clic izquierdo. ¿No? Entonces, dando doble clic, me dice, cuando se abra la ventana, hay un proceso que genera el lenguaje y dice, cuando se abra la ventana, ¿qué va a hacer? Va a venir acá. Y lo primero que vamos a decir es n1 es igual a new nent. Estamos diciendo que inicialice este n1. Por lo tanto, este n1 que tiene un n, ¿no es cierto? Que tiene un n, entonces, y está haciendo la llamada a esta operación. Esa n de n1 está comenzando en 0, ¿no? Esa es la forma de cómo inicializar. Y esta es una regla, por si acaso, es una regla. Muy bien, el resto de las operaciones simplemente lo que hacemos es, ¿no es cierto?, incorporarlo, o sea, este objeto es el que va a llamar al resto de las operaciones, este objeto N1. Creo que también estamos con límite de tiempo, por lo tanto, por favor, voy a parar acá nuevamente el video, porque estamos con 15 minutos. Lamentablemente, la aplicación que tengo es una aplicación que genera videos en un determinado tiempo, 15 minutos, ¿no? Y más de eso ya no existe. Por lo tanto, por favor, le voy a dar continuidad en el siguiente video y vamos a terminar una primera parte de lo que es la definición de una clase, ¿no es cierto?, desde el punto de vista teórico, conceptual y también práctico, ¿no? Y finalmente, obviamente, vamos a hacer ejecutar esta implementación. Vamos a hacerlo correcto. En un momento dado continuamos. Por favor, termino acá por el momento.